El caso que elegimos para analizar, No cierren las escuelas, tuvo su inicio el 14 de abril con el discurso en cadena nacional del presidente Alberto Fernández. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Nos resultó atractiva la velocidad con la que el caso ingresó en la agenda social, invitando al debate, mediatizándose y poniendo en jaque puntos de vista disímiles sobre la cuarentena, la virtualidad y la educación. También nos sedujo el seguimiento mediático del proceso judicial, iniciado por el gobierno de la ciudad, en rechazo a la medida y en oposición al gobierno nacional, resultante de esta cuestión. Y también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. Yo tengo la responsabilidad de hacer todo lo que tenga a mi alcance por garantizar las clases de los chicos. Creemos que el estudio de estos sucesos advierte cómo la pelea política se erige en la mediatización a partir de múltiples enunciadores y colectivos. Así, observamos a diversos actores enunciarse al respecto, desde políticos, instituciones gubernamentales, figuras mediáticas hasta enunciadores amateurs. Nos resulta curioso que dentro de esta pugna todas las posiciones manifiestan defender los derechos de las infancias. Nuestro análisis finaliza el 24 de abril con la cobertura de la realización de la clase abierta en Plaza de Mayo, convocada por las cuentas de Twitter e Instagram de Padres Organizados y Mamis del Chat. La primera fase de nuestro análisis comienza con el discurso del anuncio del presidente en medios masivos a través de una cadena nacional. En la fase 2 se da un salto hipermediático al sistema de las redes sociales. Allí se observan los reconocimientos en redes del discurso del presidente. Marcamos en la subfase 2 un ascenso intrasistémico en tanto figuras importantes de la política como Patricia Bullrich compartieron imágenes en la marcha frente a las medidas. En la fase 3 marcamos un ascenso hipermediático en la que los medios masivos cubrieron en vivo la marcha. En la fase 4 marcamos más reconocimientos en redes sociales por parte de usuarios sobre el cacerolazo en Olivos. En esta fase se dan reconocimientos horizontales de los medios masivos. Luego hay un descenso hipermediático a las redes sociales de nuestro discurso en que se realizan reconocimientos sobre la conferencia de Larreta y además se da una nueva convocatoria a la marcha del 15 de abril. En la fase 7 marcamos un ascenso hipermediático de la cobertura de la marcha del 15 de abril por parte de los medios masivos, donde también se dan reconocimientos horizontales. En la subfase 7 se da un ascenso intrasistémico en el sistema de los medios masivos, en tanto Larreta anuncia que presentó la acción declarativa ante la Corte de Justicia. Luego marcamos un descenso intersistémico en el análisis, en el que se observan reconocimientos del anuncio de Larreta y a su vez se da una nueva convocatoria a marchar el 17 de abril. Por último, en la fase 9 observamos el discurso de la clase abierta en Plaza de Mayo, retomada por distintos medios masivos y tuvo reconocimientos horizontales en este sistema y también reconocimientos descendentes en las redes sociales, lo que constituye un salto hipermediático. Con respecto a lo que implica el análisis del trabajo, trazamos un recorte que va desde el 14 de abril, fecha en la que se emitió el decreto 241-2021, que incluye la no presencialidad en las escuelas, hasta el 24 de abril, fecha en la que se dieron las clases abiertas en Plaza de Mayo. A partir de ese recorte analizado, podemos observar la articulación que se dio en el espacio público y en los medios entre enunciadores amateurs y enunciadores profesionales, a grupos que fueron creciendo acorde al desarrollo del reclamo y el paso de las semanas, que les permitió subir de estatus en la sociedad para tener cada vez más presencia en la esfera pública. Nuestro análisis también nos permitió observar cómo distintos políticos de la oposición, como es el caso de Patricia Bullrich y José Luis Espert, tomaron el reclamo como bandera y decidieron llevarlo adelante para discutir cada una de las medidas tomadas por el gobierno nacional con respecto al manejo de la pandemia. Y lo importante es estar al lado de quienes necesitan llevar sus hijos a la escuela. Nuestro caso de estudio es de tipo mixto. Se produjeron múltiples discursos por parte de funcionarios del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad y del sistema judicial, así como también encontramos discursos de enunciadores amateurs que terminaron conformando un nuevo colectivo mediático. Presenta una circulación hipermediática con dirección ascendente, ascendente y horizontal. Lo particular de nuestro caso es cómo se evidencia el surgimiento de nuevos colectivos sociales desde la interacción en redes sociales y cómo desde su lugar de enunciadores amateurs llegan a convocar marchas en el espacio público, como por ejemplo la que se dio el 15 de abril frente a la Quinta Presidencial en Olivos. Del cierre de las escuelas. Tienen que ir al colegio, lo más esencial para todos. El futuro son los chicos. Observamos un acompañamiento muy marcado desde los medios de comunicación que le dieron entidad y gran repercusión a cada una de las protestas y a los colectivos que fueron surgiendo.
También tuvieron su rol clave figuras públicas con un gran alcance en las redes sociales, como lo fueron Paula Chávez, Amalia Granata y el cantante El Dipi, entre otros enunciadores claves que se mostraron en contra de la no presencialidad en las escuelas. Como madre estoy muy preocupada y obviamente estoy en contacto con un montón de padres con esta situación, de esta nueva medida que ha tomado el gobierno, medida por la cual, si lo escuchamos al ministro de Educación ayer a la tarde o a la mañana dando declaraciones diciendo que la escuela es esencial y que no iban a tocar la presencialidad. Y a la noche nos encontramos con un presidente totalmente abstraído de la realidad. Con gramáticas como la utilización de distintos hashtags como no cierren las escuelas, con insultos al gobierno nacional y reclamos que giran en torno a la pandemia, sumado al rol que tomaron los medios en la construcción del discurso, se puede observar que se le dio un uso político partidario en el contexto de una sociedad que se encuentra agrietada desde hace ya mucho tiempo. A continuación procederemos a analizar la circulación discursiva del caso desde una perspectiva espacial. En esta instancia revisaremos los escenarios donde se ubican los enunciadores intervinientes, partiendo de un acontecimiento clave que marcaría un punto de inflexión. Veremos cómo estos enunciadores se ubican antes y después del acontecimiento. Este punto de inflexión que nos permitirá desarrollar este aspecto es la conferencia de prensa del jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hecha el 15 de abril, en la que reitera su rechazo al decreto presidencial y anuncia que apelará a la justicia. Para analizar los gráficos utilizaremos la clasificación de enunciadores propuesta por Verón. Él habla de la presencia de instituciones, medios, colectivos e individuos, donde medios la ubicamos con la letra M mayúscula. Estos pueden ser medios masivos, medios masivos digitales, medios colectivos y medios individuales. Los colectivos los marcamos con la letra C mayúscula. Estos pueden ser colectivos mediáticos y colectivos sociales. Tenemos también los individuos, que los veremos en los gráficos con las letras IND, que pueden ser a su vez individuos profesionales e individuos amateurs. Lo que hicimos fue citar el primer gráfico antes de la conferencia de prensa de Larreta. En esta primera instancia podemos observar ubicados del lado izquierdo los enunciadores que tuvieron una estimación negativa sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional, mientras que del lado derecho podemos visualizar a quienes se proclamaron a favor de estas. Los medios masivos que pudimos identificar que reportaron y abordaron el análisis de las medidas de una perspectiva crítica fueron La Nación, TN, América y Radio Mitre. También de esta forma se expresaron colectivos e individuos tanto profesionales como amateurs en las redes sociales. Tal fue el caso de José Luis Espert, Patricia Bullrich, Padres Organizados, Mamis del Chat, y también pudimos ver a la gente expresarse a través de los hashtags que más tomaron relevancia durante este periodo. Abran las escuelas y escuelas abiertas, conformándose así como colectivos mediáticos. Por otra parte, pudimos analizar que medios masivos tales como C5N, AM750 y medios masivos digitales como lo son el Destape Web y la radio online Futurock se expresaron con valoración positiva ante dichas medidas. En cuanto a colectivos sociales, pudimos distinguir agrupaciones como la Cámpora y el Movimiento Evita, como así también el gremio docente. En las redes también se hicieron presentes individuos amateurs abogando a favor de las medidas. Florencia Peña fue una de ellas. Los hashtags utilizados por muchos usuarios de Twitter que valoraban positivamente estas medidas fueron Nadie se salva solo y Gracias Presidente. Después de la conferencia de prensa de Larreta, los enunciadores que rechazaron públicamente las medidas presidenciales ratificaron su posición y se mantuvieron en el lado izquierdo del gráfico. Padres Organizados, Patricia Bullrich o medios como Infobae y Clarín. Sin embargo, nuevos enunciadores vieron la oportunidad para expresar su postura y se sumaron. Mauricio Macri, Pampita, Agustín Laje, muchos de ellos se expresaron mayoritariamente en Twitter. También, en el lado derecho del gráfico, hubo enunciadores que manifestaron su apoyo a las medidas presidenciales, como lo fueron Página 12, C5N, Futurock, Úrsula Vargas, El Destape y el gremio docente. Pasando es que aunque no sean necesariamente focos de contagio, muchas veces efectivamente lo son. Ahora, para que no lo sean, ¿qué hace falta? ¿Estamos en condiciones de proveerlo o de priorizarlo? Claro, hacen falta protocolos. El otro día hablamos con Alejandro Amor, defensor del pueblo, que dice que por supuesto que hay un montón de escuelas que no tienen la infraestructura necesaria como para ventilar. Para concluir, queremos hacer una reflexión acerca del movimiento social conformado por los Padres Organizados. Si bien este colectivo se gestó en las redes sociales y se autoconvocó a través de ellas, destacamos como vital el rol de los medios masivos en la conformación de la identidad. Por ejemplo, La Nación compartió convocatorias a las marchas, TN realizó entrevistas a los padres en las marchas en vivo,
También destacamos un foro creado por La Nación para recibir comentarios y reflexiones acerca del cierre de las escuelas, donde se observa un gran porcentaje de comentarios negativos en contra del cierre. Es destacable que estos padres y madres son productores de sentido, es decir, sujetos activos en la producción de discursos. Participan en redes sociales y en medios masivos. O sea, el 100% de los alumnos tienen que estar en el colegio, porque es el lugar de contención. Está demostrado que es la forma que nosotros tenemos de que nuestros niños tengan igualdad de derechos. Además, a partir de los contenidos estudiados de Castells, podemos observar que este colectivo surgió a partir de una chispa de indignación frente a los anuncios presentados por el presidente de la Nación el 14 de abril. También observamos que el colectivo se consolida como movimiento social en tanto hay una ocupación del espacio público después de una convocatoria a través de redes sociales. Por último, observamos que en la actualidad, en octubre de 2021, las redes sociales de padres organizados siguen activas a nivel federal, si bien las clases presenciales ya se han recuperado en todo el país. Hallamos publicaciones en contra de la utilización de barbijos en las aulas, si bien va en contra de la recomendación del Ministerio de Salud. Si bien en las publicaciones de las redes sociales de este colectivo se observa el discurso "sin escuelas no hay libertad", observamos que este colectivo no genera nuevos espacios de debate ni genera nuevas propuestas para la situación atípica que vivió la educación frente a la pandemia. En este sentido, abrimos la hipótesis de si este movimiento social busca verdaderamente mejorar la educación de los jóvenes o bien ser contestatario al gobierno.